Hola a todos. Esta noche nos vamos a sumergir en la vida diaria de las prostitutas romanas, un tema muy documentado y a la vez muy malentendido. Antes de acomodarte, dale like y suscríbete solo si de verdad disfrutas estos viajes en formato largo. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves y qué hora es allá. Me encanta ver cómo se ilumina nuestro mapa nocturno. Ahora baja las luces, deja que el ventilador haga su zumbido suave y entremos en la historia. Te despiertas, o más bien sales a flote, en un cuarto tan pequeño que puedes tocar ambas paredes sin enderezar los codos. Felicidades, vives en un sótano. Es la versión romana del trabajo desde casa. Si la casa fuera un closet de escobas y el trabajo requiriera aceite corporal. Estas habitaciones son estándar para muchas trabajadoras de Roma, encajadas dentro de un burdel, un lupinar, o apiladas encima de tabernas y batous. Son cámaras sin ventanas que funcionan a la vez como dormitorio y oficina. Piensa en un estudio diseñado por alguien que detesta la luz, el aire y la privacidad. Tu colchón está relleno de paja y probablemente de pulgas. Huele a vino, humo y decisiones de ayer. Si la suerte te sonríe, hay una pequeña lámpara de aceite. Si te sonríe 2 veces, no ha desaparecido. Tus pertenencias caben en una esquina. Un poco de maquillaje barato, un peine, tal vez un espejo de bronce cuando los tiempos son amables. No hay agua corriente, no hay plomería. Hay un balde del que prefieres no pensar demasiado. Bañarse será actividad de grupo más tarde, en la casa de baños pública más cercana, donde el agua es compartida y el contacto visual incómodo es gratis. No hay tiempo para holgazanear. Tu cuarto también es tu oficina, y el horario de atención empieza cuando alguien toca, irrumpe o grita desde la puerta. La privacidad es un sueño moderno. En Roma, las paredes son sugerencias y las puertas decoración. La mayoría de las mañanas inicia con un reinicio rápido. Barrer el polvo de ayer, las manchas de vino y la sandalia perdida que dejó algún visitante nocturno. Luego viene el arreglo. Polvo para la cara, rubor y suficiente perfume como para ser inflamable. No intentas oler bien. Intentas oler mejor que la persona que está detrás de tu próximo cliente. Practicas una media sonrisa en el espejo de bronce. No porque funcione, sino porque fingir ayuda. Un cliente una vez te llamó encantadoramente despierta y todavía vives del brillo de esa reseña. Tras el despertar en tu closet glorificado, viene la higiene, o lo que pasaba por higiene. No tienes baño privado. Ese lujo es para los ricos, y muchos de esos baños no son más que basinicas con ambición. En una ciudad que idolatra las estatuas de mármol y acepta cloacas a cielo abierto, tu mejor opción es la fuente pública o la casa de baños, según tu tiempo y tu tolerancia a la desnudez. Si vas con prisa, y seamos sinceros, casi siempre vas con prisa, optas por la fuente, te salpicas la cara, te enjuagas la boca con vino si te sientes elegante, y esperas que esa fuente no haya servido para limpiar un pollo al amanecer. No hay jabón, pero quizá tienes un poco de natrón, un polvo salino que exfolia tu piel y tu autoestima. Si el negocio está lento y las monedas tintinean en tu bolsa, te das el lujo de ir a los baños. El gran igualador romano. Ahí está todo el mundo. Comerciantes, soldados, filósofos, y ese señor que habla demasiado fuerte de sus hemorroides. Te desvistes, guardas tus cosas en un nicho al que le tienes más fe de la que merece, y te metes en agua tibia llena de debates flotantes y alguna uña ajena. Adentro sudas en el cuarto de vapor. Te raspas con un Strigel, una hoja curva de metal, y disfrutas un breve momento de ser la persona más limpia de tu calle. Un título que dura unos 5 minutos. Después te secas, te echas más perfume y tratas de recordar si alguien ya inventó el desodorante. No lo han hecho. Para completar el look, un poco de polvo a base de tiza, un toque de rubor en mejillas y labios
y col alrededor de los ojos, no para resaltar tu belleza, sino para esconder el cansancio. Los clientes no quieren ver a la mujer que ya atendió a 3 senadores y a un marinero antes del mediodía. Quieren misterio, encanto y a alguien que no huela a lentejas viejas. Ahora te vistes, y la moda romana tiene opiniones claras. Hay un conjunto que lo dice todo. La toga femenina. Sí, toga. La prenda blanca y fluida que solemos asociar con senadores, emperadores y fiestas universitarias también tiene su versión femenina. Pero aquí viene el giro. En Roma, una mujer con toga no hacía una declaración política, hacía una profesional. Era un anuncio visual de «No soy una matrona respetable y estoy disponible para negociación». Las mujeres respetables usaban la stola, un vestido largo y por capas que decía «Mi marido controla mi dote y me acuesto temprano». A las prostitutas se les negaba la stola por ley y se les obligaba a la toga, a menudo corta, de colores brillantes y pensada para llamar la atención. Menos diosa griega, más visible desde el otro extremo del foro. El look se complementa con joyería barata, cuentas de bronce o de vidrio y aretes llamativos. La meta no es la elegancia, es la visibilidad. Cuando compites con 20 mujeres en un radio de 100 metros, la sutileza es un lujo que no puedes permitirte. El calzado suele ser sandalias simples, quizá incluso descalza según el lugar y el presupuesto. La comodidad no es prioridad. Pasarás gran parte del día de pie, caminando y a veces corriendo lejos de un mal cliente o de un moralista entusiasta. El pelo es su propio problema. Muchas lo rizan y lo tiñen. Las pelucas son comunes, sobre todo rubias importadas de la Galia. Lo rubio tiene un atractivo exótico en Roma, como jabón de lujo importado, solo que más vivo. Y no olvides los toques finales, polvo pálido para el rostro que contraste con labios y mejillas rojos y un col grueso para que los ojos resalten, o al menos para que se note menos el desvelo. Una vez vestida, te ves obvia, y ese es el punto. En una ciudad de 1 millón de personas, tu atuendo es tu tarjeta de presentación. Si te hace ver audaz, escandalosa y económicamente disponible, entonces, felicidades. Estás lista para otro glorioso día de ser juzgada por la sociedad, mientras la misma sociedad te financia. Con el atuendo, el delineado y la confianza justa, para fingir buen humor, toca la parte divertida. Conseguir clientela en una ciudad donde todos quieren sexo, pero fingen escándalo cuando descubren que se vende. En Roma, el marketing no es sutil. No hay folletos, no hay sitios web y definitivamente no hay consultores de marca. Si quieres clientes, tienes que dejarte ver, alzar la voz o volverte inmortal en grafitis. De preferencia las 3 cosas. Empecemos por la estrategia de ubicación. Si trabajas en un lupinar, tu oficina vive donde fluye el paso peatonal, cerca de batús, mercados o puestos de bebida. En pocas palabras, en cualquier lugar donde la gente ya esté sudada, aburrida o fácil de convencer. Optimización del tráfico a la antigua. De pie en la puerta con tu mejor atuendo de «mírame». Llamas a los que pasan con una mezcla de halago, negociación y ofertas por tiempo limitado. 2 dinari, si eres rápida. Suena desesperado porque la renta vence. Y la chica de al lado acaba de bajar su tarifa a 1. Si eres freelance, todo es visibilidad en movimiento. Puedes rondar cerca de templos, porque nada dice inspiración divina como la tentación, o colgarte cerca de las tabernas, lista para coquetear con un legionario alegre que todavía tenga monedas y un juicio cuestionable. Pero quizá la forma más rara y sorprendentemente efectiva de publicidad romana es el graffiti en muros. Sí, Pompeya inmortalizó el genio del marketing callejero antiguo. Las paredes de los burdeles estaban llenas de reseñas manuscritas del estilo «Meritimus me dio el mejor rato de mi vida» o «Felicia
2 dinari. Servicio muy rápido. No era vandalismo. Era reseña antigua, sin filtro y muy pública. Algunas mujeres pagaban para que alguien grabara su nombre y su especialidad en un lugar visible, por lo general cerca de entradas de tabernas o en columnas. Otras dejaban que los clientes escribieran, con resultados que iban del elogio brillante al haiku confundido sobre un robo. Con la publicidad hecha, viene la conversación incómoda. Los precios. La parte donde Roma pretende ser un mercado libre mientras te juzga en secreto. Dejémoslo claro, no había sindicato. Las tarifas las fijaban la oferta, la demanda y lo que consiguieras antes de que alguien te regateara con un pan duro. Para trabajadoras de calle o de lupinars de gama baja, los precios podían ser tan bajos como 1 o 2 haces, pequeñas monedas de bronce que ni siquiera compraban una copa de vino decente. Así es, algunos clientes pagaban menos que el costo de un almuerzo. Si eso deprime, recuerda que algunas aceptaban comida, sandalias o incluso promesas como pago. Sí, en una ciudad repleta de moneda, los IOU todavía existían. En el extremo alto, las meretrices operaban como marcas de lujo. Cobraban en dinari, monedas de plata, a veces varias por cliente, especialmente si ofrecían algo más que cama. Conversación, música, poesía, alfabetización básica, cualquier cosa que permitiera al cliente creer que estaba pagando por gusto. Algunas mujeres construían un niche, trabajar con marineros, bailes eróticos, recitar poesía durante el acto. No te rías. Ovid probablemente inspiró a alguien. Cuanto más único es tu brand, menos reemplazable eres. Los clientes frecuentes podían recibir descuento o no. Dependía de si pagaban a tiempo y de cómo olían. Y si trabajabas para un leno o dueña de burdel, una buena parte de tus ganancias desaparecía antes de ver una moneda. Algunas mujeres eran esclavizadas, lo que significaba que no cobraban nada. Solo comida, techo y la vaga promesa de comprar su libertad si ganaban la lotería romana. Bienvenida al lupinar. No es lujoso, pero tiene paredes, lo que ya lo hace más digno que trabajar detrás de una taberna. Técnicamente es un lugar de negocios. En la práctica, es un laberinto de piedra sudorosa y malas decisiones. El término lupinar viene de lupa, she-wolf, el slang romano para prostituta. Tu oficio también es un animal. No es exactamente empoderador, pero al menos es consistente. La mayoría de los lupinars son edificios de 2 pisos encajados entre bazús y bares, perfectos para atrapar el flujo de senadores medio ebrios y marineros aburridos. Adentro tienes un pasillo estrecho con cuartos minúsculos, cada uno con una cama de piedra, un colchón delgado y el espacio justo para replantearte tu vida. No hay puertas, solo cortinas que dan ese aire de plano abierto. La privacidad es cosa de matronas ricas. Tú tienes lino húmedo y el sonido de alguien roncando del otro lado. No estás sola. Un lupinar en forma tiene varias trabajadoras y un parásito encantador, el leno o la lena. Su trabajo es quedarse con una parte, prometer arreglos que nunca llegan y de vez en cuando gritar «trabaja más rápido, él es importante». La clientela va de adolescentes nerviosos a legionarios sudados y senadores calvos que aseguran que esto es solo una visita filosófica. Algunos entran y salen más rápido que un denarius que se cae. Otros intentan hablar de su poesía, lo cual, francamente, es peor. En las horas lentas te sientas cerca de la entrada con tu mejor expresión de coqueta pero muerta por dentro mientras llamas al paso. 2 monedas, especial de hoy. Prometo que finjo escuchar. Y sí, las paredes están cubiertas de graffiti. Reseñas antiguas grabadas con amor en el enlucido. Félix estuvo aquí 2 veces. O Thais da buen rato. De vez en cuando alguien se pone artístico y dibuja. Las proporciones rara vez son correctas. La confianza, en cambio, nunca falta. Trabajar en un lupinar no es glamoroso,
pero es constante. Un techo, una cama si entornas los ojos y, si nada más, un asiento de primera fila al desfile más extraño de la humanidad. No todas las prostitutas romanas trabajaban en un lupinar. Algunas preferían, o les tocaba, el mundo igual de glamoroso de las tabernas. Si el burdel es un cubículo caótico, la taberna es una oficina abierta de startup con más vómito y menos stock options. Las tabernas, culponii o popinai, reunían a los mejores borrachos de Roma, a comerciantes, a soldados francos y a tipos llamados gallo, con deudas de juego. Para las que trabajaban ahí, el lema era simple: sirve el vino, vende el encanto, esquiva las manos. Un turno típico implicaba verter vino aguado en copas sucias para gente que no notaría la diferencia de todas formas. Con la otra mano, coqueteabas lo justo para mantener los dinari fluyendo, pero no tanto como para iniciar una pelea. A diferencia del burdel, las tabernas son técnicamente locales de comida, así que el telón de fondo es col hervida, salsa de pescado y sudor. Ese aroma se pega a tu túnica y a tu alma, pero también permite hacer un upsell. Por 2 monedas más, fingiré que no hueles a garum. Algunas trabajaban en cuartos traseros o plantas altas, haciendo de la taberna un burdel a medio tiempo con servicio a la mesa. Otras lo mantenían casual, ofreciendo compañía, sentarse en el regazo y cumplidos sugerentes como «tu toga se ve limpia». Eso es un elogio alto en Roma. El pago era inmediato. El crédito no existía. Si un cliente intentaba atrasarse, tenías opciones: gritar, amenazar o llamar al portero, casi siempre un gladiador retirado, tuerto y de poca paciencia. Para el espíritu emprendedor sin afiliación a burdel y con mucha confianza, siempre queda la calle. La prostitución freelance en Roma significa caminar la línea entre contratista independiente y por favor no me arresten. Las calles están vivas de oportunidad y de alcantarilla. Las que trabajan al aire libre se llaman prostibullet y rondan los callejones, las entradas de batus, los mercados y a veces los escalones de los templos, porque nada dice intervención divina como ofrecer un descuento frente a un santuario de Venus. Las horas de día traen tráfico, pero también riesgo. Tienes que sortear miradas de curiosos, magistrados metiches y matronas enojadas que creen que tu existencia arruina el autocontrol de sus maridos. No es así. Te vistes llamativa para destacar. Túnicas cortas, joyería estridente, quizá una peluca hecha con cabello importado de Germania. Menos elegancia discreta y más visible desde el otro lado del circo máximo. La meta es atrapar la mirada del cliente antes de que la esposa lo atrape a él. Acercarte a un prospecto es un baile cuidadoso de coqueteo, timing y evitar que te confundan con una esclava fugitiva. Sonríes, elogias sus sandalias y mencionas tu tarifa antes de que los vigiles, los guardias de calle, decidan que tu iniciativa privada es desorden público. Algunos clientes son amables, otros son agresivamente tacaños y unos cuantos están muy perdidos y solo quieren direcciones a la casa de baños. Aprendes a distinguirlos por la mirada y por el tintineo de sus monedas. La competencia es feroz. No solo compites con otras prostibullet, compites con amantes gratis, chicas de fiesta borrachas y gladiadores retirados con side hustle. Todos quieren hacer un dinarius. No hay prestaciones, no hay seguridad, solo tu encanto, tu ingenio y la capacidad de caminar muy rápido con sandalias. Algunas cargan cuchillos pequeños o confían en los porteros de una taberna cercana. Otras simplemente rezan para que los clientes de esa noche no sean filósofos con problemas de compromiso. Aún así, la calle tiene ventajas. Marcas tus horarios, te quedas con tus ganancias y no tienes a un leno respirándote en la nuca. El trabajo viene con la cabra borracha ocasional y el crítico filosófico de esquina, pero al menos eres tu propia jefa en una ciudad donde los jefes rara vez son los buenos. Cuando pensabas que la vida ya era bastante dura,
aparece tu cliente menos favorito, el recaudador de impuestos. Sí, el Imperio Romano, genios de la ingeniería, dueños del Mediterráneo, campeones de la toga, también inventaron un impuesto dedicado a las prostitutas. Lo llamaron el Vectigel ex capturus y se encargó de que incluso tus encuentros más torpes pagaran por el siguiente acueducto. Felicidades. Tus noches ahora financian obras públicas. No era rapiña bajo la mesa. Era un sistema del Estado, administrado por profesionales llamados publicani, hombres capaces de ser aburridos y aterradores a la vez. Llevaban registros, exigían pago en efectivo y seguramente juzgaban tu perfume mientras rayaban sus tablillas de cera. Para trabajar legalmente, tenías que registrarte con los idols, algo así como inspectores municipales enamorados del papeleo y de la superioridad moral. Con el registro, entrabas en una lista oficial de trabajadoras sexuales. Suena a sindicato, pero sin beneficios, y en lugar de credencial, a veces había marca. Literalmente, algunas mujeres, sobre todo las esclavizadas, eran marcadas o tatuadas con señales como Looper o con el nombre de su dueño. No era para los clientes, era para evitar que un día reclamaras respetabilidad. La tasa variaba por lugar, clase y clientela. Se podía pagar por acto o por semana según la región. Descuento por labor emocional, silencios incómodos o angustia existencial. 0. Negarte traía multas, arrestos o la prohibición de trabajar. La aplicación era irregular, claro, especialmente si pagabas por debajo de la mesa o sabías coquetear con un idol. Pero en una profesión ya sumergida en estigma, el impuesto añadía insulto a la herida. Roma decía: desaprobamos tu vida, también danos un 10%. La ley te toleraba. La sociedad te juzgaba. Prohibido olvidar a la policía moral. No era un escuadrón con porras, sino una red gratuita de senadores, sacerdotes, matronas y escritores que sentían deber divino de avergonzarte mientras disfrutaban de tus servicios a puerta cerrada. En la cima de la hipocresía estaba el Senado, señores mayores dedicados a preservar la virtud romana, un concepto que definían como todo lo que no los atraparan haciendo. Rociaban discursos contra la decadencia moral, con cuentas discretas en cada burdel del foro a la subura. Luego estaban los adiles, los funcionarios que hacían cumplir orden y limpieza. Regulaban burdeles, inspeccionaban locales y a veces multaban a mujeres por ser demasiado obvias con su oficio, lo cual, ironía, la ley les exigía ser. Escritores como Juvenil y Séneca se daban festín. Ridiculizaban a las prostitutas en verso, junto con comerciantes codiciosos, mujeres ruidosas y, horror, mujeres que leían y, sin embargo, describían la vida de los burdeles con detalles sospechosamente vividos, como si hubieran hecho investigación de campo. Las matronas también. No te hablaban, claro, pero pasaban frente a tu esquina con una mirada capaz de secar una higuera. Algunas pedían leyes que prohibieran a las prostitutas usar joyas o entrar a baños públicos, todo mientras sus maridos trataban los baños como empleo de medio tiempo. La salud. El capítulo donde el cuerpo y la suerte se dan la mano. Empecemos por la grande. La enfermedad venereal. Roma no tenía teoría germinal, pero sí sabía que algunos hombres dejaban más que monedas y mala poesía. Textos hablan de picores persistentes y de cosas que no deberían caerse cayéndose. Los remedios mezclaban lavados con vinagre, ungüentos de hierbas y oraciones a Venus. El embarazo era otra sombra permanente. No había píldora, pero sí opciones para quien tuviera el valor y el presupuesto. Se usaba sulfium, una planta hoy extinta por sobreexplotación, intestinos de animal como condones rudimentarios y tampones de lana empapados en mezclas herbales. Eficacia entre quizá y milagro. Si llegaba el embarazo, el camino se complicaba. Algunas llevaban a término y criaban niños dentro del mismo burdel. Otras entregaban a casas de expósitos y otras
peor, a la calle. El infanticidio no era legal, pero hacer la vista gorda era casi deber cívico. Para dolencias del día a día, músculos adoloridos, cortadas, rabias contenidas, los remedios eran vino, opio o un coscorrón de tulena para que dejaras de quejarte. Si fallaba, tal vez al templo de Escapios, a dormir en el suelo y esperar un sueño sanador. La cultura de bienestar antigua era menos spa y más siesta mística con efectos secundarios. Las infecciones eran comunes. La higiene era ambiciosa. No había guantes, ni antisépticos, ni manos lavadas antes de que los dedos fueran donde no debían. Y no olvides el peaje emocional. Depresión, trauma, ansiedad. Roma no tenía terapeutas. Tenías compañeras, vino y un gato callejero que escuchaba sin juzgar. También estaban los dioses, siempre mirando, juzgando, a veces maldiciendo. La religión en Roma era jornada completa, pero había deidades más gentiles con tu oficio. Venus, diosa del amor y la belleza, recibía altarcitos en tu cuarto, flores, perfume o una moneda en busca de encanto, dinero o al menos clientes que no olieran a cabra hervida. Fortuna era crucial, diosa de la suerte en una vida donde un día ganabas un brazalete de oro y al siguiente 3 uvas mohosas y una promesa. Podías llevar su amuleto o murmurar una plegaria cuando entraba un hombre con demasiados anillos y sandalias sospechosamente limpias. La parte oscura incluía superstición y contras. Cuando en duda, culpa a los espíritus, humo de incienso contra el mal de ojo, cintas rojas en el tobillo, o contratar a una bruja profesional para maldecir el flequillo de una rival. No te rías, hay de fictions, tablillas maldicientes, por toda la zona de burdeles, que se le seque la lengua, que se le sequen los clientes, que tropiece y caiga en estiércol de burro. Si eras esclavizada, tal vez también rezabas a Mercury, dios del comercio, porque tu vida era un recibo eterno, y si algún día juntabas lo suficiente para la libertad, Libertus tenía altar propio y vela más cara. El amor era un lujo peligroso. En el mejor caso, ilusión agradable. En el peor, pasivo con piernas. Los clientes se enamoraban todo el tiempo, o lo decían, generalmente tras 3 copas de vino y media escena sobre su madre. Algunos sinceros, otros borrachos, otros buscando descuento. Cariño, yo soy diferente, decían, apretando tu mano como poeta trágico. Tú asentías, calculando cuánto te debían. Algunas trabajadoras devolvían algo de ese sentir, o lo fingían. La labor emocional venía en el paquete. Sonríe, escucha, pretende que su toga no huele a desesperación. A veces nacía un vínculo real, apego, afecto o solo cansancio compartido, pero casi siempre el romance distraía y costaba. Legalmente, eras infamous. No podías casarte con un ciudadano aunque quisieras. Eso no impidió promesas. Historias hablan de clientes que ofrecieron libertad, matrimonio, casa con jardín, para luego desaparecer cuando pasó una mujer con mejor delineado. También hubo quienes sí cumplieron, regalando, escribiendo poemas y, de vez en cuando, manumisión. Existen, son la excepción. Entre compañeras, las lealtades eran más sólidas. Trabajabas hombro a hombro, compartías insultos y piojos. Algunas amistades se volvieron hermandades. Otras, romances silenciosos por debajo del radar de un patriarcado convencido de que las mujeres solo podían amar a hombres con colección de espadas. Y estaban las mentiras que te contabas, que algún día te retirarías, que ese mejor cliente sí te llevaría, que si ahorrabas un poco abrirías una tienda de perfumes en Austria y no mirarías atrás. Tal vez no era verdad, pero en Roma todos tenían una fantasía. La tuya solo pedía mejor luz y menos expectativas. En un oficio donde la belleza es moneda y la juventud es el tipo de cambio, la pregunta era inevitable. ¿Qué pasaba cuando el rubor dejaba de vender?
Los clientes ya no esperaban y las rodillas tronaban más que los aretes. En simple, envejecías fuera del mercado, pero no desaparecías. Algunas, con ahorros y un milagro de cliente solvente y cumplidor, compraban su libertad si eran esclavizadas y empezaban de nuevo. Las más afortunadas abrían tabernas o bazús, alquilaban cuartos a la siguiente generación de optimistas desesperadas. Otras se convertían en madames, lenas, la gerencia del burdel. Menos acción, más gritos. Como Lena no necesitabas ser joven ni bonita. Tenías que ser afilada, intimidante, y hablar con fluidez el idioma de las amenazas con sandalias y deudas vencidas. Administrabas horarios, llevabas cuentas y asegurabas que las cortinas fueran solo moderadamente horribles. Los clientes te temían. Las trabajadoras te respetaban a ratos. Los adiles suspiraban al verte llegar. Algunas retiradas abrazaban la adivinación. Después de escuchar cada confesión y ver cada tropiezo entrar por la puerta, predecir desgracias se vuelve ciencia. Unas se convertían en consejeras sin título, mujeres sabias con hierbas y consejos con sarcasmo y medicina ligeramente incorrecta. Muchas simplemente seguían trabajando. Roma no daba pensiones a mujeres que pasaron 2 décadas en toga. Las mayores todavía tenían clientela. Ajustaban el marketing, menos flor temblorosa, más experta, discreta y tolera poesía. La apariencia importaba, pero también la reputación. Una mujer conocida por su conversación, amabilidad o lecturas de astrología memorables podía seguir en demanda mucho después de su supuesta edad dorada. Para quienes no tenían ahorros, ni patronos, ni golpes de suerte, las opciones eran crueles: pedir limosna, limpiar templos, trabajar en lo que fuera hasta que las manos se volvieran aceitunas arrugadas. Roma no se preocupaba por cómo te hacías vieja, solo porque lo hicieras en silencio. Cuando pensamos en Roma, imaginamos mármol, discursos y emperadores con árboles genealógicos dudosos. Lo que casi nunca imaginamos es a la mujer inclinada en la puerta de un burdel, ajustándose la peluca y calculando monedas para no pasar hambre la próxima semana. Las prostitutas romanas no solo trabajaron en sombras, fueron mantenidas allí por la historia para que los niños pudieran aprender sobre acueductos sin preguntas incómodas. Sin embargo, estaban en todas partes, en grafitis, registros legales, sátiras, poemas, cartas de amor, tablillas malditas y recibos. Sí, recibos. Eran parte de la vida diaria, aunque la sociedad las tratara como papel tapiz moralmente contagioso. Lo que la historia suele deformar es la idea de que fueron solo víctimas sin poder o seductoras sin moral. Muchas fueron astutas, adaptables y, digámoslo, mejores en negocios que medio senado. Sabían leer a un cliente, negociar términos, esquivar peligros y ganarse la vida en una ciudad que aplaudía a gladiadores y apedreaba a quien usara el zapato equivocado. No eran todas iguales. Algunas esclavizadas, otras libres. Unas atendían a ricos, otras a cualquiera con 2 monedas y mal aliento. Algunas odiaban cada segundo, otras tallaron pequeños rincones de poder y rutina. La mayoría existió en el medio, como todos, fingiendo no estar cansadas. Sus historias rara vez las escribieron ellas. Quedaron en plumas de poetas buscando metáforas, moralistas agarrando perlas o arqueólogos leyendo las paredes más atrevidas de Pompeya. Y aún así, siguen visibles en relieves, en sarcasmos tallados, en leyes, en vacíos y en menciones al paso en poemas de amor. Fueron borradas de la respetabilidad, no de la realidad. Trabajaron, rieron, engañaron, lloraron y resistieron, sin estatuas ni tumbas doradas, apenas tinta tenue en una pared que se cae. Marítima estuvo aquí y valió cada moneda. En el mundo de los vikingos, la guerra estaba siempre cerca, y con ella llegaban heridas, cortes profundos de espada,
hachazos, huesos rotos, quemaduras de fuego y de hielo, en el campo de batalla o de regreso en la aldea. Cuando el cuerpo se abría, se llamaba a la figura que todos respetaban: el sanador o la sanadora, el Lechner, que combinaba conocimiento práctico de hierbas con las tradiciones espirituales de la fe nórdica. Entre sus aliados más confiables había una planta de 1000 nombres, el Milenrama, Achillea milliefolium. Famosa por detener el sangrado, crecía por toda Europa del Norte. El sanador machacaba sus hojas y las aplicaba directamente sobre la herida, solas o mezcladas en una pasta. El Milenrama actuaba como coagulante, ayudaba a frenar la sangre y a impedir que la infección se colara en los bordes abiertos de la piel. Su fama era sagrada. Historias lo conectaban con Odín. La preparación del remedio seguía un orden. Primero lavar la herida con agua hervida e infusiones de hierbas antisépticas, luego presionar el Milenrama triturado y, por último, vendar firme con lino o tiras de piel. A veces se recitaban cantos o plegarias durante el proceso pidiendo protección y sanación, porque curar no era solo físico, también era espiritual. El Milenrama no se quedaba en la piel, también iba hacia adentro. Un té de flores y hojas servía para bajar fiebre, aliviar el estómago y calmar cólicos menstruales. Era una planta versátil que se encontraba en campos, a orillas de ríos y en huertos familiares que las mujeres cuidaban con paciencia. Las y los sanadores conocían su entorno, sabían qué hierbas salían en qué estación, cómo cosechar sin agotar, cómo secar y conservar para cuando el invierno cerrara los caminos. Ese saber pasaba de generación en generación, de madre a hija, de vieja a aprendiz. Mezclaba observación práctica con la cosmología nórdica. En un mundo sin hospitales ni antibióticos, el poder de las plantas, como el Milenrama, era cuestión de vida o muerte. Para pelear la infección más hondo estaba otra favorita, Angélica, Angélica arjangélica. De tallo hueco y flores en umbela verde blanquecina, prosperaba en el clima frío de Escandinavia, y fue tan valiosa que siglos después se cultivó en huertos de monasterios. Angélica ocupaba el centro del botiquín por su efecto de amplio espectro. Se aprovechaba la raíz, las hojas y las semillas. Lo más común era secar la raíz y hacer decocciones para combatir infecciones internas. Calentaba el cuerpo, estimulaba la circulación, limpiaba la sangre y bajaba la inflamación. Para heridas descuidadas o ya supuradas, se molía la raíz y se mezclaba con grasa animal o cera de abejas para un ungüento que se aplicaba directo. En infusión o tintura, ayudaba con infecciones respiratorias, fiebre y problemas digestivos, dolencias que podían volverse mortales en ausencia de fármacos modernos. Angélica también tenía peso simbólico. En muchas tradiciones se le atribuía protección. En los hogares vikingos se usaba para regular ciclos menstruales, aliviar partos y purificar espacios con humo en tiempos de enfermedad. Era medicina y amuleto a la vez. Con la primavera llegaba un remedio líquido que levantaba muertos de cansancio: la savia de abedul. El abedul no era solo madera, era farmacia viva. Se sangraba el árbol a inicios de primavera, recogiendo el líquido claro y ligeramente dulce cuando la savia subía desde las raíces para despertar las hojas. Era una ventana corta del año y hacía falta pericia. La savia se bebía fresca o se fermentaba en una bebida ligera que devolvía fuerzas después de inviernos largos, enfermedades o fiebres que dejaban al cuerpo seco. Rica en minerales, electrolitos y azúcares naturales, rehidrataba y nutría sin discurso científico, solo con el sentido común de quien observa. Para la fiebre, la savia se combinaba con flores frescas de plantas refrescantes. Para casos difíciles, se mezclaba con amargos como el ajenjo para purgar humores. La lógica era simple: limpiar, restaurar, reequilibrar. Del abedul también se aprovechaba la corteza, hervida
Producía una sustancia como alquitrán con propiedades antisépticas para infecciones de piel, quemaduras leves y mordidas. Las hojas se usaban en cataplasmas y baños de vapor para sudar toxinas, siempre de la mano de oración o rito, alineando el cuerpo con el espíritu. El abedul simbolizaba renacimiento y pureza. Suele ser el primero en volver tras el fuego. De allí su poder. Llevar su savia a la boca era invitar al regreso de la energía. Para limpiar el aire y el adentro, pocas cosas como el enebro, arbusto recio, suelo pedregoso, agujas punzantes y bayas aromáticas. El enebro era herramienta de limpieza total. Sus bayas, en té o decocción, actuaban como diurético y remedio para infecciones de vías urinarias. Estimulaban el riñón y ayudaban a expulsar exceso de agua y sustancias dañinas, útil en hinchazones, retenciones y fiebres persistentes. También tenían un leve efecto antiséptico desde dentro. Para los pulmones, se quemaban ramas secas y se dejaba el humo llenar la estancia. Era un acto práctico y espiritual. El humo limpiaba el aire y también espantaba lo que no se ve. En tiempos de peste o después de una muerte, una casa o un barco se purificaban así. En los baños de vapor, las ramas de enebro sobre las piedras o en el agua abrían los bronquios y hacían sudar a fondo. Purificación por respiración y por piel. Las ramas podían colgarse de puertas para protección o llevarse en bolsitas durante viajes. Su aroma terroso recordaba resistencia. Era un guardián de la línea entre la fragilidad humana y el caos del mundo. Si el dolor y la inflamación se instalaban, una flor de pradera entraba al escenario. Reina de los prados o ulmaría, Filipendula ulmaría. Crecía en orillas y vegas húmedas, con flores cremosas de aroma dulce. Era un calmante de cabecera. Se secaban flores y hojas, y se preparaban tés para dolores de cabeza, articulaciones y molestias digestivas. En un clima duro de esfuerzo físico y exposición, era medicina de invierno y de resiliencia. Hoy sabemos que contiene compuestos parecidos al ácido salicílico, base de la aspirina. Ellas y ellos no sabían el nombre, sabían el efecto. Menos fiebre, menos hinchazón, menos dolor. Para el estómago, calmaba náusea, acidez y calambres. Se combinaba con manzanilla o menta si había a mano. Su fragancia hacía más amable el ritual de curar, que no era solo técnica, también consuelo. Para el sistema nervioso y los umbrales entre mundos entraba la artemisa, mugwort, Artemisia vulgaris, amarga, de hojas plateadas, considerada sagrada en tradición germánica. Era puente entre cuerpo, mente y lo que no se ve. Como medicina ayudaba en digestión, irregularidades menstruales y fatiga. El té de hojas calmaba cólicos, abría el apetito y apoyaba el hígado. Muchas mujeres la usaban para regular ciclos y ayudar en el parto. Como nervina, serenaba. Para guerreros con insomnio o pesadillas, la artemisa en té o en humo ayudaba a recuperar el sueño. No era solo superstición. Varias hierbas aromáticas tienen efectos sedantes suaves. En el terreno ritual, la artemisa aparecía en ceremonias de seider, la magia de trance y profecía. Se quemaba para pedir visiones, para limpiar, para proteger. Se colgaba en puertas, se llevaba en saquitos, se ponía bajo la almohada. Era planta de umbrales, útil cuando el cuerpo o el alma estaba en transición. Entre los remedios más prácticos y poderosos estaba un viejo conocido, el ajo, Allium sativum. Aunque no era nativo de Escandinavia, viajaba por rutas de intercambio desde las Islas Británicas, territorios francos y mercados orientales. Su olor fuerte y su potencia lo hicieron esencial contra infecciones, parásitos y como escudo frente a la enfermedad. Sus propiedades antibacterianas y antifúngicas, incómodas de nombrar entonces, eran conocidas por experiencia. El ajo machacado en cataplasmas limpiaba heridas y evitaba que se pudrieran, vital para cortes de batalla o de viaje,
Aplicado en heridas, dolía, sí, pero salvaba. Tomado crudo, en pasta o en infusión, fortalecía, limpiaba la sangre y calentaba en la enfermedad. En inviernos de tos y fiebre, era tónico de cabecera. A veces, se combinaba con miel para suavizar el golpe y potenciar el efecto. Para parásitos, sobre todo gusanos intestinales, habituales por la convivencia con ganado y la falta de saneamiento, una mezcla de ajo y vinagre en dosis pequeñas ayudaba a purgar. Más allá del cuerpo, el ajo también protegía el espíritu. Trenzas colgaban en puertas y lechos para alejar lo que trae enfermedad o mala voluntad. Algunos guerreros lo comían antes de viajes o incursiones, creyendo que su fuego los blindaba desde adentro. Era cura, alimento y talismán. La ortiga, Urtica dioica, completaba el cuadro. Planta que pica, planta de poder. Lejos de ser molestia, era una de las hierbas más útiles y respetadas. Abundaba en claros, bordes de bosque y alrededores de asentamientos. Se usaba para asuntos de sangre y fuerza. En té o caldo combatía la fatiga, la anemia y la debilidad general. Rica en hierro, calcio y vitamina C. Era un tónico natural, importantísimo cuando la comida fresca escaseaba y la enfermedad corría. Guerreros que volvían de la lucha y niñas y niños que salían de la fiebre. Todos bebían ortiga para reconstruirse, secada o cocida para quitar el ardor. La infusión purificaba, hacía orinar y movía la circulación, útil para retención de líquidos y dolor en articulaciones, comunes en laboradores y mayores. Por fuera, la ortiga tenía usos sorprendentemente directos. La urticación, golpear miembros adoloridos con tallos frescos, se usaba para despertar circulación y aliviar rigidez o artritis. Duele, sí, pero calienta la zona y, según generaciones de experiencia, devuelve vida a lo entumido. Además, la ortiga era materia prima. Con sus fibras se hacían cuerdas, redes de pesca e incluso telas cuando faltaban lino o lana. Alimentaba el cuerpo y sostenía el trabajo. Resiliencia en forma de planta, simbólicamente. La ortiga volvía siempre. La cortaras, regresaba, en una cultura donde sobrevivir significaba ser flexible y fuerte. La ortiga era espejo. La medicina herbaria vikinga no vivía en libros, vivía en la palabra, en cantos, en gestos, en el trabajo silencioso de quienes juntaban tradición, observación y creencia. Curar no era solo arreglar un cuerpo, era restaurar equilibrio en la persona, en la casa y en los hilos invisibles que la unían con los dioses. Las y los sanadores trabajaban con lo que la tierra daba. Sabían qué recolectar en primavera, qué raíz secar en otoño, cómo guardar para los meses de sombra. Milenrama, Angélica, Abedul, Enebro, Ulmaría, Artemisa, Ajo, Ortiga. Cada una tenía un papel, y todas hablaban entre sí en un mismo idioma, el del cuerpo que busca armonía con la naturaleza. Los tratamientos eran físicos, sí, pero también simbólicos. Una fiebre podía ser un desequilibrio del destino, una prueba de las deidades o una separación entre lo visto y lo no visto. Las mujeres sostenían ese puente. En las casas largas y granjas, ellas cuidaban, parían, enterraban y enseñaban. Algunas asumían roles más especializados, como las volur, videntes que mezclaban profecía y sanación, y a las que se llamaba en crisis. Su trabajo incluía hierbas sagradas, rituales y pedidos a fuerzas como Frigg, Eir o Freya. Sanar era conexión entre vida mortal y mundo mítico. Con la llegada del cristianismo, mucho de esta tradición oral se diluyó o se transformó. Los monasterios adoptaron y conservaron ciertas hierbas y técnicas, mientras otras se perdieron o quedaron enturbiadas por miedo y superstición. Pero los ecos siguen. En la curandería campesina,
en la herbolaria moderna, en el deseo de recordar que la tierra guarda poder. El legado de las sanadoras vikingas no está solo en sus plantas, está en su mirada, que la naturaleza cura, que la sanación es cuerpo y espíritu, y que la sabiduría vive en quienes escuchan al paisaje. John of Arbar nació en el invierno de 1412 en la aldea rural de Domy, un pueblito tranquilo en el noreste de Francia, muy cerca de la frontera con Burgundy. Francia estaba fracturada por la guerra y por disturbios civiles. La Guerra de los 100 años llevaba décadas consumiendo tierras y familias, y el norte de Francia quedaba atrapado en el fuego cruzado. Joan creció dentro de esa turbulencia, hija de Jack d'Arc e Isabelle Rom, campesinos devotos que criaron a sus hijos en la fe católica. La familia vivía con modestia, un pequeño terreno, unos pocos animales y el trabajo del campo como sustento. Joan no aprendió a leer ni a escribir, como la mayoría de las niñas de su clase, pero desde temprano la reconocían por su laboriosidad y su profunda devoción religiosa. Pasaba muchas horas ayudando en casa, cuidando ovejas y asistiendo a la iglesia. Su mundo era humilde y lleno de oración. Las voces que más tarde diría escuchar llegarían a alguien que ya vivía en contemplación. Douai era un territorio disputado. Aunque leal al rey de Francia, lindaba con tierras Beandian, facción aliada de los ingleses. La amenaza de violencia era constante. A veces las bandas anglo-biagandian arrasaban el campo, quemaban casas y destruían cosechas. Joan creció oyendo historias de heroísmo y derrota, de santos y guerreros, de reyes y traidores. Sus primeros años estuvieron marcados por la inestabilidad, el miedo y un anhelo de paz. Aún así, la vida de aldea le dio comunidad. Los vecinos la describían como amable, piadosa y seria para su edad. Rezaba en una capilla cercana dedicada a la Virgen María, lugar donde, más tarde, diría que comenzó su misión divina. De ese suelo sencillo saldría una muchacha sin letras, desconocida y apenas adolescente, que un día se plantaría ante reyes, guiaría ejércitos y desafiaría a imperios. A los 13, la vida de Joan of Arc cambió para siempre. En el verano de 1425, estando sola en el huerto de su padre, tuvo una visión acompañada por una voz que parecía venir de otro mundo. Al principio sintió miedo. La voz, rodeada de una luz deslumbrante, llegó con figuras que identificó como Saint Michael, Saint Catherine y Saint Margaret, 3 santos poderosos de la tradición católica. Las visiones continuaron, cada vez más intensas y claras. El mensaje era extraordinario. Dios la había escogido para ayudar a salvar Francia. Debía expulsar a los ingleses del territorio y asegurar la coronación de Charles el Dauphin como rey legítimo de Francia. Era un llamado descomunal para una campesina sin educación ni rango. Joan guardó silencio al principio. Temía la burla o el castigo, pero las voces insistieron, y con los años ella se convenció. Se entregó a la oración, al ayuno, a la disciplina religiosa. Creía que su pureza y obediencia eran esenciales para cumplir la voluntad divina. Para 1428, la situación política y militar empeoró. Los ingleses habían ocupado gran parte del norte y la ciudad de Orleans estaba sitiada. El Dauphin seguía sin coronarse y su legitimidad era cuestionada. Joan, con 16 años, creyó que la hora había llegado. Viajó a Vaucouleurs y pidió audiencia con el comandante local, Robert de Baudrior, alegando que tenía un mensaje para el rey. Al principio se rieron. Una adolescente que decía recibir guía divina no era fácil de tomar en serio. Pero Joan volvió una y otra vez. Su persistencia, su reputación de piedad y un detalle que inquietó a más de uno: haber predicho un revés militar en Orleans antes de que llegaran noticias, hicieron que Baudrior cediera. Acordó enviarla, vestida de hombre y escoltada, al encuentro del Dauphin.
Así comenzó el viaje de una campesina convertida en enviada militar, movida por visiones, fe y un sentido inquebrantable de destino. A inicios de 1429, Jonavar llegó a Chinon, donde Charles, el Dauphin sin corona, mantenía su corte. El trayecto fue largo y peligroso. Recorrió más de 300 millas por territorio enemigo, vestida de hombre para evitar asaltos. Ya en palacio, la recibieron con escepticismo y curiosidad. Charles, desconfiado, decidió ponerla a prueba. Se disfrazó con ropas sencillas y se mezcló entre sus cortesanos. Joan, que nunca lo había visto, lo identificó de inmediato y lo saludó directamente. Los testigos quedaron boquiabiertos. Se dice que le habló de detalles que solo él y sus consejeros más cercanos conocían. Quizá una oración privada o una duda secreta. Para muchos fue la primera señal de que algo extraordinario acompañaba a esa muchacha. Aún así, el Dauphin fue cauto. Ordenó que Joan fuera examinada por teólogos y oficiales de la iglesia en Poitiers. Durante semanas la interrogaron sobre sus visiones, su moral y su doctrina. Era una adolescente ante hombres doctos. Ella respondió con compostura y seguridad. Verificaron su virginidad, convencidos de que su pureza era condición para su misión. No hallaron herejía. Señalaron su carácter notable y su inteligencia pese a no tener educación formal. El veredicto: podía marchar a Orleón con el ejército. Antes de partir, Joan pidió algo simbólico, más que un arma, un estandarte. Le dieron uno blanco, bordado con la imagen de Cristo y las palabras Jesús María. Se volvió su tesoro, lo llevó en cada combate, y decía preferir el estandarte a la espada. Le ajustaron una armadura blanca hecha a medida, y recibió una espada que, según ella, encontró por guía divina tras el altar de una capilla en Saint-Catherine de Fabor. Con armadura, espada y estandarte, Joan se preparó para marchar hacia Orleón. Tenía 17 años, joven, sin entrenamiento, y convencida de que Dios la enviaba a salvar Francia. Para la primavera de 1429, Orleón llevaba meses bajo asedio. Su caída abriría camino al corazón de Francia y, probablemente, al derrumbe de la resistencia. El ánimo era bajo, las provisiones escasas y la causa del Dauphin pendía de un hilo. Entonces llegó Jonavar. Entró a la ciudad el 29 de abril, recibida por multitudes que la tomaban por un milagro. Vestida de blanco y montando un caballo también blanco, se convirtió en símbolo de esperanza. Su presencia reanimó a soldados y ciudadanos. Aunque sin formación militar, habló con valentía y autoridad. Exigió acción contra las fortificaciones inglesas. Los comandantes, reacios a obedecer a una campesina, se vieron arrastrados por su convicción. Ella defendía una estrategia agresiva, asegurando que sus voces prometían victoria. Cabalgó junto a los hombres, colocándose en los lugares de mayor peligro. Su coraje encendió a la tropa. Durante una semana, los franceses lanzaron ofensivas para romper el cerco. Joan alzaba el estandarte y gritaba fe y propósito. En el asalto a la fortaleza de l'Étoile, una flecha la hirió en el hombro. Rechazó retirarse. Le vendaron la herida y volvió al frente. El 8 de mayo, los ingleses levantaron el sitio y se retiraron. Fue una victoria rotunda que cambió el curso de la guerra. Por primera vez en años, Francia asestaba un golpe decisivo. El papel de Joan era imposible de negar. Su liderazgo, su valentía y su autoridad espiritual inclinaron la balanza. Orleón no fue solo un éxito militar, fue un giro en la conciencia del reino. La campesina de Domremy había cumplido la primera parte de su misión. Ahora apuntaba a la segunda. La coronación del Dauphin en Reims, la sede tradicional, con el aceite sagrado. Con el sitio de Orleón roto, Jonavar se enfocó en el objetivo simbólico, la coronación de Charles el Dauphin. Sus visiones no lo tomaban como ceremonia política, sino como mandato divino.
Había que ungir al rey en Reims. El problema: Reims estaba en territorio de los Beandians, aliados de los ingleses. Para llegar, el ejército debía cruzar tierras hostiles. Joan insistió. A su juicio, Dios había despejado el camino. Su convicción empezó a contagiar incluso a un Charles habitualmente prudente. Tras varias victorias a lo largo del Lire, en lugares como Jou, Msola y Bohony, el ánimo cambió. Más ciudades abrían sus puertas, más hombres se sumaban. En julio de 1429, Joan y la corte iniciaron lo que después se llamaría el viaje de coronación. A su paso, aldeas y castillos se rendían sin pelear. La fama de sus victorias la precedía. Resistir a Joan era resistir a la voluntad de lo alto. El 16 de julio, las fuerzas francesas llegaron a Reims. Tras titubeos, los líderes de la ciudad se entregaron. Al día siguiente, en la catedral, Charles fue coronado como King Charles X de Francia. Joan estuvo a su lado, con el estandarte en alto. Para ella, era el cumplimiento de lo que sus voces habían anunciado. El momento fue triunfo y símbolo a la vez. La muchacha de aldea había armado ejércitos y había puesto una corona. Para el pueblo, era una emisaria elegida. Su presencia transformó la guerra de pleito político a causa espiritual. Pero el éxito trajo tensión. Con el rey ya coronado, algunos en la corte cuestionaron la influencia de Joan. Volvió la política. Ella había cumplido el llamado, pero no sentía que hubiera terminado. Quería avanzar sobre París. Recuperarla era clave. Sin embargo, el apoyo que antes fluía empezó a escasear. Tras la coronación en Reims, Joan de Arc presionó por un objetivo audaz: la liberación de París, aún bajo control inglés y borgoñón. Para ella, recuperar la capital no era solo política, era parte de restaurar Francia al rey legítimo, King Charles III, recién ungido y asesorado por consejeros inclinados a la diplomacia. Dudó. Le recomendaron una tregua con los Burgundians. Joan se mantuvo firme. Retrasar fortalecería al enemigo. Dios ya había abierto la senda. Al final, Charles aceptó un ataque contra París, pero sin apostar todas las fichas. Entregó tropas limitadas y retrasó la campaña. Eso debilitó el esfuerzo antes de empezar. Joan llegó a las afueras de la ciudad a inicios de septiembre de 1429 y se preparó para la batalla.